Muy buenos días. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 2, la segunda parte, capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Perdón. Nos toca analizar del versículo 39 en adelante. Voy a leer entonces los versículos 39 y 40. Y como ellos, refiriéndose a José, María y Jesús, como ellos completaron cada uno de los requerimientos de la ley del Señor, se regresaron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. 40. El niño crecía y era fortalecido, y el favor de Dios estaba sobre él. Ellos completaron, pues, una vez que Jesús fue con José y María, para que María ofrezca los sacrificios correspondientes a la purificación por haber nacido el niño, un varón, el primogénito, y ofrecer los sacrificios por ser Jesús el primogénito, santo, perteneciente al Señor, igual que los otros niños primogénitos que hayan nacido pues en Israel. En otras palabras, Jesús, cumpliendo completamente los preceptos de la ley, se regresó de Jerusalén, igual que sus padres, a Nazaret. El niño crecía y era fortalecido, y el favor de Dios estaba con él. Jesús creció en un ambiente de cualquier judío, por supuesto, un judío en el cual sus padres eran versados en la ley, eran personas religiosas, cumplidores de los requerimientos que Dios había impuesto sobre los judíos. Eran unos judíos en plena forma. En realidad, Jesús fue un judío 100%. Y entonces, creció en ese ambiente, un ambiente muy religioso, respetuoso de Dios. Su mamá era una persona muy versada en las Escrituras, igual José, el uno de la tribu de Judá, descendiente de David. Y también María tenía pues una sección, una parte de ella era también de la tribu de Leví. En otras palabras, eran personas educadas, a pesar de que el oficio de José no era el de un hombre rico. Versículos 41 al 51. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que como parte de la ley de Dios, algo que los cristianos actualmente desconocen, estaban las fiestas judías. Estas fiestas son 7. Una de ellas era la Pascua. Cada año los judíos tenían que ir a Jerusalén los israelitas tenían que ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Ustedes recuerdan que la fiesta de la Pascua se instituyó en la primera Pascua, cuando Pascua significa pasar, cuando el ángel exterminador enviado por Dios en castigo por los pecados y la maldad, y por supuesto por la idolatría que se practicaba en Egipto, Dios envió, incluyendo sobre los israelitas, la defensa de los israelitas y por supuesto los egipcios que quisieran sumarse, era ofrecer sacrificar un cordero 4 días antes de la Pascua. 4 días lo escogían a un cordero, cada hogar, cada familia, y lo sacrificaban, y la sangre del cordero usaban para pintar los dinteles de las puertas. Y el ángel exterminador, en el día de la Pascua, cuando era enviado por Dios para exterminar la idolatría y a los idólatras de Egipto, incluyendo los israelitas, que había muchos que eran idólatras, la mayoría. Y entonces era protegida la casa que tenía pintada con sangre los dinteles de las puertas. Y entonces esta era la fiesta y la salida, por supuesto, de Egipto a través del Mar Rojo en camino a la tierra prometida. Esa era la fiesta de la Pascua, una liberación
causada, digamos, no causada, sino más bien dicho, una liberación, resultado de que un animal inocente fue muerto. Este animal inocente, por supuesto, simboliza a Jesús, al Mesías. Celebraban pues entonces los judíos por parte por el orden del Dios, como parte de la ley de Dios, la fiesta de la Pascua, igual que las otras 6 fiestas. Entonces estaba el sábado, los panes sin levadura, las primicias de las trompetas, expiación, tabernáculos, esas eran las fiestas. Entonces, el único lugar donde había como festejar, celebrar esas fiestas, era en Jerusalén. Desgraciadamente, pues los gentiles se han apropiado, queriendo hacer mejor, celebrar las fiestas, creyendo que así están agradando a Dios, cuando no han leído, por ejemplo, en Deuteronomio 12, que para celebrar las fiestas hay que ir a Jerusalén. No hay como celebrar la fiesta fuera de Jerusalén, es una abominación. Bueno, y entonces José, María y Jesús, este hogar practicaba, José tenía otros hijos, ¿no? Pero todos ellos judíos, cumplidores, iban cada año pues a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Conforme su costumbre, también cuando Jesús cumplió 12 años, versículo 42, subió a Jerusalén la familia de José, esto es María, Jesús y los otros hermanos. Subió a la fiesta según su costumbre. 43. Completando los días de la celebración de la fiesta, que eran como 8 días, ¿no? Y entonces se regresaron, dice el 43, se regresaron a Galilea, a la ciudad, al pueblo de Jerusalén. Pero Jesús, un muchacho, se quedó en Jerusalén y no sabían José ni su madre. Bueno, ellos establecieron su domicilio cuando José se casó con María, completó las nupcias con María, establecieron su domicilio en Nazaret, una ciudad de Galilea. Una ciudad muy conocida por ser impía, era una de las menos religiosas ciudades que habían en Israel. Bueno, entonces se estaban regresando a esta ciudad, a su ciudad, lugar de residencia de esta familia, pero Jesús, un niño de 12 años, se quedó en Jerusalén. Ustedes recuerdan que en la costumbre judía era, pues no sé si es que ahora todavía, sí siguen ahora. Hasta los 12 años los niños son responsables ante sus padres, pero después de los 12 años los niños son responsables ante Dios. Esto es de obedecer las leyes de Dios, o sea, se les hace responsables. Esto se hacía una celebración especial en el templo. Para esta razón también fue Jesús a la fiesta de la Pascua. Bueno, él iba igual, pero también esta fue una de las razones por las que fueron a la Pascua, para que Jesús sea presentado en el templo, digamos, asuma la responsabilidad de todo israelita a los 12 años, responsable de responder a la ley de Dios como todos los otros judíos, ¿no? Entonces, hicieron ya los ritos, celebraron la Pascua, hicieron este rito de la presentación de Jesús responsabilizándose por guardar la ley. Sus padres se regresaron. Como ustedes se darán cuenta, pues había mucha gente, pues no. Todos los judíos tenían la obligación de ir a la fiesta de la Pascua, a las otras fiestas, por supuesto. 3 veces al año iban, porque las fiestas se celebraban en grupos. Y entonces se regresaron ellos, José, María, sus hermanos, y no prestaron atención que Jesús no estaba entre ellos. Suponían, se había quedado en Jerusalén, dice. José y María no sabían, porque suponían que Jesús estaba en la caravana de personas que estaban yendo a Galilea y luego irían a Nazaret. Iban familiares, amigos, conocidos, todos eran ciudades pequeñas.
judíos, todos ellos israelitas se conocían, todo el mundo se conocía. Entonces iban en caravanas. José y María estaban en una caravana y pensaban que su hijo Jesús estaba con alguno de los familiares o conocidos de esa zona. Habían caminado ya un día, habían caminado un día, o sea, estaban lejos ya. Muy confiados en que Jesús estaba en la caravana. Como se dará cuenta, no tenían pues, no creían necesario ese cuidado extremo hacia Jesús, pero cuando vieron que Jesús no estaba en la caravana, se asustaron tremendamente, José y María. Se dieron cuenta de que no habían tomado tan en serio su responsabilidad de proteger a Jesús, el Mesías. No le encontraron, leemos en el versículo 44, perdón. No, 45, no le encontraron. Entonces José y María se regresaron a Jerusalén, caminaron el día y empezaron a buscar, pero estaban desesperados, a buscar en la ciudad de Jerusalén. Y el 46 dice, después de 3 días de búsqueda, unos 3 días de gran angustia, porque se dieron cuenta las consecuencias que tendría en el universo la pérdida de Jesús, que le habrán hecho. Satanás tenía un interés tremendo en destruir a Jesús, y eso hubiera sido una oportunidad extraordinaria. Y entonces 3 días después le encontraron a Jesús en el templo. Pentecostamente había estado en el templo, y entonces había protección allí, en el templo, sentado en medio de los maestros de Israel. Los escuchaba y los preguntaba. Jesús estaba en el centro de la teología de Israel. Estaba escuchándolos y preguntándolos. Posiblemente todas las preguntas se centraban en la Pascua. Jesús debía haber preguntado la proyección de la figura en la realidad. Esto es lo que Jesús se interesaba mucho. No olvidemos que Jesús preguntaba, no es porque ya sabía. Jesús iba aprendiendo. Jesús fue un hombre verdadero. Esto es como nosotros, fue aprendiendo poco a poco. Y Dios poco a poco, a lo largo de sus 30 y pico de años de vida, le fue instruyendo. Por supuesto, su madre fue una de las maestras. El papá adoptivo, digamos, José, igualmente maestro, fue enseñándoles a Jesús. Jesús fue verdaderamente hombre, poco a poco fue aprendiendo. Si bien interiormente era el Dios omnisapiente, sin embargo, su conciencia era de un ser humano como nosotros. Entonces Jesús estaba preguntando, posiblemente, repito, estaba preguntando sobre la transición del símbolo de la Pascua a la realidad. Y entonces él les escuchaba y les preguntaba, y sorprendía por la forma, por su inteligencia. Jesús era un personaje sumamente inteligente. Como humano estamos hablando. Todos estaban admirados, dice el versículo 47, al oír de su inteligencia y al oír sus respuestas. Aún, 48, sus propios padres estaban admirados al ver en dónde estaba Jesús, su hijo. Admirados. Estaba, repito, en la crema y mata de la teología judaica. Esto es, no hay teología más profunda que la de ellos. Entonces no es que era un grupo de campesinos ignorantes, no, Jesús estaba en esa crema y mata y tenía la capacidad para hacer las preguntas y para también intervenir con criterios, y todos estaban admirados. Repito, no es que él tenía una inteligencia divina, esa inteligencia sí tenía, pero no la funcionaba, era inactiva, porque funcionaba en él su inteligencia humana como la nuestra. Bueno, y entonces cuando le hallaron, su madre le dijo, hijo, ¿qué nos hiciste? Mira, tu padre y yo hemos estado llenos de angustia, buscándote por 4 días. Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban?
¿No sabían que en la casa de mi padre debía estar? Pero ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Ahora, en realidad, miren, según el concepto humano de un buen hijo, en primer lugar, Jesús debió haber pedido perdón. El concepto humano debió pedir perdón a sus padres por el hecho de que se quedó en Jerusalén sin pedirles permiso a ellos. Pero Jesús no pidió perdón, simplemente dijo, ¿por qué me buscaban? Como extrañado de que no sabían que la misión prioritaria para Jesús no era realmente someterse a sus padres, sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Jesús tenía que despertar interés y cuestionamiento sobre el concepto que tenían los judíos de la fiesta de la Pascua, sin mirar mayormente a la realidad que figuraba la Pascua, al Mesías. Esto es lo que Jesús estaba haciendo, estaba como despertando el interés, el interés pues, y creando una serie de interrogantes en la mente de los maestros judíos respecto al Mesías en su obra de cumplimiento de lo que la Pascua figuraba. Y no sabían que en la casa de mi padre debía estar. O sea, Jesús daba por descontado que María y por supuesto José estaban conscientes de la inmensa responsabilidad que tenía Jesús como el Mesías prometido. Pero me parece que por la forma como Jesús le contesta a María, estaba como reclamando a María cómo es que no sabe la importancia de la misión de su hijo. Aunque María, por supuesto, ni su hijo no sabía total la misión, porque se le fue revelando poco a poco. Pero sin embargo, Jesús sí se daba cuenta que la misión del Mesías era extremadamente importante para todo el universo. Y se admiró que su mamá y su papá no estaban conscientes de eso, por eso les reclama en vez de pedir disculpas. No sabían que en los asuntos, en la casa de mi padre debía estar. Ellos, repito, no comprendieron lo que Jesús les dijo. El reclamo que Jesús les dijo de dónde nacía. 51, entonces, descendió con ellos, vino a Nazaret y vivía subordinado a ellos. Vivía subordinado a ellos. Su madre guardaba todo esto en su mente. Ella, la cosa que hacía María en realidad era muy interesante. Ella, como repasaba todos los hechos que sabía de Jesús para tratar de entender qué mismo es la obra de Jesús, porque se daba cuenta que la enseñanza que habían recibido los judíos, se daba cuenta María, no era la verdadera respecto al Mesías. A pesar de que María avanzó lento en su fe hacia el Jesús del Mesías, sin embargo, fue poco a poco entendiendo mejor la obra de Jesús el Mesías. Bueno, entonces Jesús descendió con ellos, vino a Nazaret y vivía subordinado. Su madre guardaba todo esto en su mente. 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura ante Dios y ante los hombres. La sabiduría de Jesús venía de las Escrituras. Y por supuesto, a Dios le agradaba la vida de Jesús. Y Jesús era un joven agradable en el ambiente en que vivía. Les agradezco por atender, acompañarme en el estudio de Lucas 2. Que Dios los bendiga y espero que la próxima semana pueda publicar otro estudio, que me acompañen, porque voy a estar de viaje y voy a tratar de hacer todo lo posible para continuar con estos estudios que a algunas personas sí les interesa. Que Dios los bendiga. Hasta luego.